Amigos, mirad estas letras que os estoy intentando mostrar en pantalla. Estas letras son épicas. Revista CIMOC, ya sabéis, cómica al revés. Es sonoro, es visual, es funcional y es el título de una revista de cómics española pues publicada fundamentalmente muy a finales de los 70. Si tuviésemos que decir una década, diríamos los 80, es un poco su década, aunque aguantó hasta 1995, y esta es de los clásicos. O sea, no puedo decir más la palabra porque me denuncia por copyright por utilizarla, ¿sabéis? Este es el tipo de revista de cómic que conocía la gente que no leía cómics. Esta se vendía en en tiendas de prensa y revistas y demás, y la compraba un público amplio. Esta podemos decir que junto con El Víbora, que era un poco la revista canallita, El Jueves, que era una revista que vendía muchísimo, pero de un nivel un poco más satírico, tenía un rollo como más de sátira política, humor y demás, y esas dos, y el CIMOC, esas tres podíamos decir que eran las revistas que se veían en kioscos habitualmente y que el público no necesariamente lector de cómics conocía. Además es una revista que es el emblema de Norma Editorial, que es un sello que lo conocéis todos porque os gustan los cómics, y en fin, revista épica que vamos a sumar un poco a estos vídeos que he hecho hablando sobre revistas históricas. Pero antes, que si no se me olvida, CIMOC es cómic al revés, recordemos, esto solo tiene que ver que te gustan los cómics. Mira qué taco de cómics tengo aquí. En fin, estos cómics los estoy regalando con un asterisco, para entendernos. Ya lo he puesto en los últimos vídeos, así que los que hayáis visto las últimas entregas de este canal llamado Caipiriñas, Mentiras y Cintas de Vídeo, ya sabéis de qué va. Mirad a John Random. ¿Queréis el cómic de John Random? ¿Lo queréis? ¿Queréis cómics malos de Rob Liefeld? ¿Queréis cómics buenos de los Simpsons? ¿Queréis los nuevos guerreros de Marvel? ¿Queréis unos 80 cómics? Alguno más incluso. Todo muy noventero, todo muy extremo, todo muy el material que he utilizado en el canal en los últimos años. Algunos incluso son cómics de los cuales no he hecho vídeo porque no ha habido manera de que cuadre. Tenemos Batman. Vale, ¿quieres esto? ¿Vives en España? Fantástico. El concepto es, ofréceme algo. Pero ofréceme algo a cambio no significa ofréceme algo que equivalga en el valor de esto que estoy enseñando ahora mismo en cámara. Significa simbólicamente, ofréceme algo que creas que va a encajar con algún vídeo del canal. Que tienes un fanzine antiguo que contenía unas historias políticamente incorrectas, terribles, ofrécemelo. Que tienes un par de revistas de videojuegos antiguas con unas portadas espectaculares de los años 80, ofrécemela. Que tienes una grapa que te gusta de una colección que crees que... ofrécemela. Hablaremos al respecto. De aquí al lunes que viene voy a estar leyendo los correos que reciba, ya he leído alguno, de la dirección comicsmentirasy-cintas-de-video@gmail.com, que lo he puesto en la casilla de información del vídeo, lo volveré a poner. Y nada, pues hablaré con vosotros y en un momento dado, pues estos podrían acabar en vuestra dirección. Y bueno, como mínimo yo diría que estos, mira, los Vengadores de Rob Liefeld. Esto da como mínimo para echarse un verano de risas. Que no es poco, amigos míos, porque el entretenimiento... Mira. Conan de Rafael Callanan también. Dirty Pair. A ver, yo qué sé, hay cosas, ¿no? Cosas de Marvel UK, muchas se me están desparramando. En fin, amigos. Vale, seguimos hablando de la CIMOC. Esta que estáis viendo aquí es de 1991, portada de Joe Kubert. Esta podemos decir que es una etapa avanzada de la revista que empieza a publicarse en 1979. Tengo otra CIMOC aquí que vamos a utilizar para hacer una comparativa. Esta es de 1980, lo pone aquí. 83, marzo del 83, amigos, cuando se publica esto. Samuel M. Jackson, la persona que os está escribiendo, pues está hablando ahora mismo desde muchísimo calor desde el norte de España, tenía 2 años. O sea, estos no son cómics, como yo siempre digo, estos no son mis cómics. Estos son los cómics de nuestros padres, de nuestros hermanos mayores, de nuestros tíos. Estos son de una generación anterior, que es una generación muy peculiar, que corresponde a la etapa de las revistas. Siempre hablamos de esa época de finales de los 70, 80 y demás, en la cual la revista de cómics se convirtió en un formato que lo reventaba entre la juventud por una serie de circunstancias que se juntaron. Por un lado, el boom de las revistas que hubo en Francia. A raíz de, especialmente de esa época, mayo del 68, esas juventudes que había en Francia y tal, hubo una especie como de movimiento revolucionario dentro de la industria editorial francesa, donde las revistas tradicionales
que siguen existiendo muchas de ellas, que existían en Francia, pues empezaron a albergar autores jóvenes que tenían ganas de hacer cosas más chocantes, más experimentales, ¿no? Pues allá teníamos a los Moebius, por ejemplo, los Druillet, pues eso, gente así. Y esos pues acabaron montando pues lo que conoceríamos después como la Metal Hurlant, y eso sería una auténtica revolución en el cómic, empezaría a haber mucho más movimiento, y aquí en España coincide también con la época de que la censura, ya sabéis, cosas, la transición política de todas estas movidas, pues la censura en los contenidos pop, los contenidos que se podían consumir, pues baja mucho, y tenemos a una generación que además es perteneciente a un baby boom, es decir, eran muchísimos lectores y muchísimos jóvenes deseosos de tener contenidos para ellos, pues dispuestos a leer cualquier cosa que fuese provocativa. O sea, haceos a la idea de que, por ejemplo, este cómic que estamos viendo aquí, con gente ligera de ropa, ¿vale? Simplemente por el hecho de tener gente ligera de ropa y poder hacer determinadas referencias a determinadas culturas X, aunque fuese todo súper inventado, en la época de la censura podía ser perfectamente censurado y no publicado. O sea, en esta época había como una especie de búsqueda de ver cuál era el siguiente nivel de provocación, entre comillas, que podía publicarse, ¿no? Y ahí, bueno, se publicaron muchas cosas. Principalmente el gran jefazo de la época de las revistas, un día creo que voy a tener que hacer un vídeo organizándolos porque si no va a ser muy loco, es Toten Editor, Toten Editor, que lo estáis viendo aquí, que fue el tío que principalmente publicó la Creepy, publicó la 1984, después llamada Zona 84, la Totem, aunque bueno, esto es asterisco porque la revista Totem, espera, que saco por aquí. La revista Totem es una revista editada por Nueva Frontera, se llamaba, ¿no? Sí, Editorial Nueva Frontera, que cuando le llegó la época de no vender, básicamente, porque hubo una crisis tremenda unos cuantos años después en el cómic, traspasó el nombre de la revista Totem a Toten, Toten Editor, y este lo fusionó con Ilustración y Cómics Internacional. Es por eso que esta revista lo pone aquí. Se llama Totem Comics. Es como una fusión de la vieja Totem con la revista Cómics Internacional. Sí, es confuso. El tema está en que, si os fijáis, Totem Editor publicaba muchas revistas. La Creepy venía a ser una especie como de versión patria de la Creepy norteamericana. Ya hemos hablado de Totem bastantes veces, pero bueno, por si acaso, Josep Toten era un editor que además ejercía de representante de artistas. Empezó con ilustradores y después se pasó con artistas de cómic. A muchos de ellos se los llevó al Reino Unido para que hiciesen carrera, y aparte pues empezó a hacer sus movimientos. El tío debía ser muy buen vendedor y acabó pues exportando la obra de artistas españoles a Estados Unidos y trayendo o consiguiendo principalmente muchos artistas de Estados Unidos aquí en España, y ahí publicaba sus versiones de determinadas revistas. Aquí tenemos la Creepy, pues eso, 1984, por ejemplo. Esta estaba enfocada al público de terror, evidentemente, el horror aquel que había pues de la Warren, de la F Comics y tal, y esta estaba enfocado pues a ese público de ciencia ficción que en esta época también lo petaba. Había una cantidad de lectores de Asimov y gente así increíble, ¿no? Vale, la Totem esta que se publicó ya en una época más tardía, y esta, como veréis en la portada, como lo veréis claramente, jugó mucho la baza del sensacionalismo y no duró mucho. Esta no duró demasiado. Y aparte tenemos Ilustración y Cómics Internacional, que esta yo creo que era, podemos decir que era la más Josep Toten de todas las revistas, que esta lo que representaba era como el criterio editorial que tenía Toten, ¿no? El perfil de los artistas que editaba, su interés muy amplio por el cómic, dentro del cual entraban artistas increíbles europeos, clásicos americanos que estaban establecidos. Pues hemos visto a Totti, estoy loco. Sergio Topi. Me ha hecho falta hasta mirarlo porque me he obcecado con el calor pensando en Totti. Sergio Topi, que a mí es un dibujante que me encanta y que ya hemos visto por aquí. Esta revista lo ojé en un vídeo anterior. Pues Howard Chaykin por aquí, por ejemplo. Era una mezcla muy interesante de autores. Bueno, en realidad no quería hablar tanto de Totem, pero es que cuando te pones a hablar de revistas es imposible. Vale. Quedaos con Toten, acordaos de Josep Toten, ¿vale? El concepto está en que paralelamente a las revistas que está editando Toten, sale como una especie de segunda tendencia, muy en respuesta a lo que se estaba publicando en Francia, o lo que republicaban muchas, que era el concepto de la línea chunga, la línea española, la línea sucia, un rollo español, de dibujo poco amable, de dibujo, pues eso, con un toque muy patrio, muy nacional y demás, ¿no? Y ahí teníamos, sobre todo, el Víbora,
publicado por la editorial La Cúpula. Mirad, está hecho polvo. Josep María Berenguer era el editor clásico, ¿vale? Aquí, pues, empezó con el Víbora, que al igual que Cimoc, era otra de las revistas emblema del cómic de los 80, o sea, estos eran fijos y aguantaron las dos muchísimo, además, ¿eh? El Víbora creo que duró algo más que el Cimoc, duró hasta bien entrado en los años 90, aunque es verdad que evolucionó de una manera un poco peculiar. Vale, el Víbora iba de underground y de hecho se especializó en traer autores, muchos de ellos americanos, que tenían un perfil, pues, contracultural y de hecho a veces también alternativo. Conocimos a, yo que sé, a gente como Robert Crumb, muchas veces, a Charles Barnes, por ejemplo, a Peter Bagel de Odio, a, yo que sé, mucho ese perfil de autor. Y luego aparte, pues mucho autor español, ¿vale? Pues tenía un perfil más, eso, underground, pretendía ser un poco más underground. Y como escisión al Víbora, también catalanes, salió la Makoki, de la cual ya hablamos, esta lo ojeamos en un vídeo anterior, que esta era una locura. Esta como revista, a mí personalmente es de lo que más me gusta, ya a posteriori, en plan revisionista, me encanta por ese espíritu que tiene de ser casi un fanzine. Es casi un fanzine con profesionales detrás y además es una revista que se nota que no tiene una ambición comercial, ¿sabes? Es muy peculiar. Ya hice vídeo de esta y hablaremos. Bueno, vale, de acuerdo, bien, estamos. El tema está en que aparece Norma Editorial. Norma Editorial empieza a trabajar en los años 70, empieza en el 81. Bien, y inicialmente funciona como distribuidora de libros, o sea, no trabaja con el cómic. Pero ¿qué sucede? Que Norma Editorial tiene detrás a una persona llamada Rafael Martínez. Y Rafael Martínez era el cuñado de Josep Tutén. ¿Eso qué quiere decir? Que hablaban, se comunicaban, era una manera de saber los entresijos del negocio. Y al final, pues eso, Rafael Martínez acaba entrando en el negocio del cómic y lo primero que hace es fundar una revista que es la revista Cimoc, digamos, como movimiento personal. Luego acabaría teniendo otra, de la cual hablamos aquí, que es la revista Cairo. Ambas revistas tienen una mentalidad muy diferente a Tutén. Tutén tenía una mentalidad muy de voy a evitar lo que me guste, pero sí es cierto que tenía mucho norteamericano. Es verdad que había, siendo justos, había un poco de todo. Pero ese enganche que tenía Josep Tutén con los autores norteamericanos, especialmente Richard Corben, por ejemplo, gente así, pues está claro que lo aprovechaba mucho, ¿no? Voy a quitar estas revistas de en medio para que no molesten. El tema está en que la Cimoc, claramente, la Cimoc y Norma Editorial, por extensión, surge con una mentalidad comercial súper seria, súper profesional. O sea, si Josep Tutén, en el fondo, se pasaba un poco de, ¿cómo decirlo?, editor-autor, era que como que todos los cómics de Tutén Editorial tenían un poco su mano detrás, ¿sabéis? Y luego, pues bueno, los autores iban bailando mucho en las revistas y tal, vendían bien, hasta que dejaron de vender, evidentemente. Pero sí que se notaba que no es que existiese una maquinaria editorial detrás que hacía que todo funcionase, sino que estaba Tutén por ahí haciendo sus movimientos y salía. Con Norma Editorial, desde el principio, te dabas cuenta de que había una intención, de trabajar con los autores, de intentar trabajar de la manera más coherente, recopilando obras, editando, consiguiendo licencias. O sea, había una mentalidad como más, vamos a hacer pasta con esto, vamos a hacerlo bien, vamos a ser un sello editorial de verdad. Y así es como nos encontramos. La Cairo, ya hemos hablado de ella, ya volveremos a hablar de ella. La voy a apartar para que no se nos sature y vamos a centrarnos en estas dos revistas, ¿vale? Y se notaba, como os decía antes, que era como un punto intentando ser más, vamos a decirlo así, más modernos europeos. Que suena muy a Barcelona 92, dicho así, ¿verdad? Bueno, vale. Era como un rollo muy de modernos europeos. Curiosamente, la revista, si nos fijamos, estas dos, no es casualidad que las tenga aquí delante en pantalla. Esta, como os he dicho antes, es de la primera etapa. Esta es del año 83 y esta es del año 91. Vamos a echar un ojo muy rápido, ¿vale? En esta revista de los primeros años, si os fijáis, bueno, aparte de tener artículos de cómic, de actualidad, que solían ser muy buenos, Joan Navarro estaba por ahí, escribiendo pues sobre obras que se publicaban, muchas veces dando bombo a cosas que publicaba Norma y demás. Lo que teníamos dentro eran autores principalmente españoles. Aquí vale, sí, tenemos a Manfred Sommer, que aunque su nombre no suena español, pues sí, es cómic español, ¿vale? Y sobre todo, si os fijáis, mucho blanco y negro, mucho cómic español además de estilo español. Se notaba además que no había tampoco tanta pasta para editar páginas en color y demás. Manfred Sommer, pues eso, sus influencias tremendas de Hugo Pratt y cosas por el estilo. Tenemos que hablar de este cómic, ¿eh? Ya este vídeo lo estoy haciendo un poco a la carrera, no me voy a parar especialmente con ningún cómic, me lo voy a reservar para un vídeo posterior. Pero bueno, ya hablaremos.
Mirad, siempre hay que poner un poco de material en pantalla. Alfonso Font, por ejemplo. El siguiente que tenemos, bueno, Alfonso Font, aquí está, ¿vale? Qué bueno, a mí, joder, me encanta, tío. Esto es trazo español puro y duro, amigos. Vale, a ver, ¿qué más teníamos por aquí? Como os decía antes, el porcentaje era abrumadoramente español. Vicente Segreyes, El Mercenario. Esto es un clásico, ¿eh? Os diré, el otro día estuve hablando con un amigo, con Santos de Veracruz, el cual, por cierto, estoy empeñado en que colabore aquí alguna vez en algún vídeo. Sería súper interesante. Y estábamos hablando de cómics de esta época y tal, ¿no? Y salió Segreyes, es obligatorio que salga. A ver, Segreyes lo que tenía es que era un tío que pintaba sus cómics. Y los pintaba, es que de hecho es que eran lienzos. Y yo recuerdo ver estos cómics, lo comentaba con él, de crío, y me daban miedo, porque claro, es que estaban acabados con acabado de pintor, ¿sabes? A ver, literalmente veías el dragón, el caballero y tal. Y he de deciros que con los años, después te leías estos cómics y a mí no me... Ponedme qué opináis. ¿Qué opináis vosotros del Mercenario de Segreyes? ¿Vosotros pensáis que es una secuencia de cuadros que en realidad no tiene mucha historia detrás, como yo? ¿O pensáis que sí que es una introducción a un mundo apasionante y que en realidad yo no estoy entendiendo los códigos? Algo más o menos similar me sucede a este. Mira, este sí que es extranjero. Storm, estos yo los tuve, me los regalaron en álbumes hace muchos años. Me pasaba algo similar, pero bueno, aquí sí que tenía un punto más de aventuras, un poquito más casi Flash Gordon o algo así, ¿sabéis? Un poco más ahí de aventura loca y tal, pero seguía teniendo este punto ahí como muy naturalista, muy realista, ¿no? De dibujo. Bueno, como veréis, hasta aquí hemos visto un cómic importado. Mirad, un artículo sobre... Esto era muy clásico también en la época, ¿eh? El concepto de hablar de los superhéroes y los cómics norteamericanos. Claro, aquí estaba, recordemos, estamos en el año 81. Estábamos en la base de lo que sería prácticamente las primeras generaciones de aficionados a los cómics Marvel, y aún no se había producido el aterrizaje brutal y ¿cómo decirlo, tío? El cambio de lectores, el trasvase de lectores que acabarían teniendo los cómics de Marvel y DC, ¿no? Y aquí, pues bueno, se hablaba de ellos, pero sí que se nota, cuando te pones a leer los artículos, se nota que había como una especie de visión de estos cómics como un producto bastante infantil. Cosa que, a ver, siendo estrictos, siendo un poco coherentes, es cierto. O sea, estos cómics... Te ponías a comparar un cómic Marvel con esto y era evidentemente un producto para otro perfil de lector y otra historia. Luego, pues evidentemente las cosas van cambiando, los cómics van cambiando y sus historias. Seguimos. Jordi Bernet, pues esto es para que veáis. Seguimos. Otro autor español, seguimos con el blanco y negro. Hemos tenido a Segreyes y a Storm en color. Mirad qué buenas estas páginas. Pero aquí seguimos con blanco y negro. Parece un cómic de Tutén, pero es como un cómic de Tutén editado de otra manera. De una manera más... ¿Cómo decirlo, tío? Más... Es que, joder, profesional me duele decirlo, ¿sabes? Pero la Cimoc se notaba tan a las claras que todo lo que publicaban eran seriales al estilo francés para hacer álbumes con ellos y que tenían tan clara esa política. Bueno, venga, aquí fijaos, el álbum de cómics en Francia. Esto era muy en plan, pues eso, te estaban poniendo en un contexto serio. Esto era un contexto serio. Mirad la revista de La Pilote. Qué bonita, ¿eh? Joder. Vale, y aquí, ¿qué más tenemos? Fernando Pérez Navarro. Pues españoles básicamente. ¿Qué sucede después? Si os fijáis, nos damos un salto de unos cuantos años. Nos vamos 8 años al futuro, estamos en 1991. Portada Joe Kubert. Ya de entrada, Joe Kubert, joder, es un clásico norteamericano. Tengo muchas ganas de hacer vídeo de Facts from Sarajevo, por cierto, que me gusta mucho. Y mira qué páginas. Claro, aquí ya se ve otra película. Aparte del cambio de formato, fijaos que es un poquito más grande la revista. Parece una chorrada el cambio de tamaño, pero este formato, el formato grande, el formato magazine, le sienta al cómic espectacular. Pues bueno, como veréis, aquí tenemos Adam Stone, que no es el mejor cómic ni de lejos de Kubert, pero aún así, mirad vosotros que acabados, Claro, yo sé que hay gente, seguro, sobre todo los que sois extremos de por aquí, que seguro que os gustan más los hijos del Kubert Senior, pero vamos, o sea, yo, ¿qué queréis que os diga? Estas páginas a mí me parecen ahí artesanía pura. Lo bueno que tenía además la Cimoc es que, si os fijáis, te daba una cantidad razonable de páginas. Tenía muy bien medida la cantidad de páginas que te daba de cada historia, de cada autor. Yo creo que un poco pensando en, bueno, por un lado adelantar para poder evitar cuanto antes el álbum recopilatorio, y por otra parte que si te comprabas la revista porque había un autor en particular o dos que te interesaban, que eso es una cosa que pasaba en las revistas, y el resto te daban un poco más igual,
pues que de alguna manera estuviese justificado el dinero que te habías gastado, ¿no? ¿Esto cuánto costaba en su momento? Esto costaba 400 pesetas en el 91, ¿eh? Joder, 400 pelas en el 91. No era barata la revista, ¿eh? Hay que tomar en cuenta en el 83, 175. Claro, pero habían pasado muchos años. 400 pelas este... No era una revista barata. No era una revista barata. Esto que estáis viendo aquí es el cartel del Salón del Cómic de Barcelona del año 91, ¿sí? Aquí lo tenéis, en fin. Mirad, esto que veis son fotos de un salón del cómic. Os desafío a que busquéis cosplayers, a gente disfrazada de superhéroes, que busquéis a gente promocionando las nuevas películas que está haciendo Marvel, ¿sabéis? Y que están lanzando, que busquéis, no lo vais a encontrar. No lo vais a encontrar. Porque todavía el concepto ese de las Comic Con no se había contagiado. Todavía no había llegado ese momento. Vale, seguimos mirando, fijaos. Bueno, aquí veis otro artista Socal. Yo creo que este artista, este es francés, creo, ¿no? Aquí igual me estoy liando. Los que sepáis, los que conozcáis este cómic, que es género negro, básicamente, esto es una especie de parodia del género negro, ponedmelo. Yo creo que este artista es francés. Igual resulta que es español con seudónimo, pero vamos. Bueno, es un pato, que esencialmente es pues eso, género negro, un detective perdedor que conoce a una mujer atractiva y esa le hace traicionar a la gente. Ya leeremos este cómic, que está muy bien. Si fijáis, seguimos leyendo más cómic europeo. Herman, ¿veis? O sea, hemos pasado de toda esa tralla de autores españoles que muchos habían trabajado para Tutén anteriormente a meternos en un rollo de cómic europeo duro. O sea, esto era cómic europeo ya en plan selecto, ¿sabes? Este era el perfil de historia que se recopilaba en álbum dentro de la colección Cimoc Extra Color. Y que era el perfil de material que Norma en aquel momento movía, ¿sabes? Fijaos, la Fangoria, amigos. Por cierto, ediciones 5. Siempre me llamó mucho la atención, no es la primera vez que lo veo, la poca agresividad que tenían los sellos editoriales, especialmente Norma. A Norma Editorial yo lo he visto ya un par de veces hacer publicidad de cómics de Forum, de Planeta de Agostini, de superhéroes, y hacer publicidad, en este caso, de 5. Ediciones 5 era el sello que editaba muchas cosas, pero bueno, editaba entre otras cosas DC en España. Y ya veis, eran competencia directa y aún así, si les colaban competencia en publicidad en la revista, han aceptado, amigos. En fin, aquí Andreas y Bessian, que esto creo que sigue siendo cómic europeo. Una vez más, lo he dicho, si se me cuela algún seudónimo, tampoco me cortéis. Tampoco me cortéis con vuestro cuchillo mortal, porque como siempre digo, yo soy un casual, ¿eh? Yo aquí no pretendo sentar cátedra de cómics ni nada por el estilo. Pero esto es para que veáis un poco el tono, ¿sabes? En un tono sí que se notaba que era... A ver, la Cimo llegó un momento en que sí que se estableció mucho y tenía un círculo de lector muy establecido, ¿sabéis? Y muy... que sabía lo que le gustaba para entendernos, y también los artículos estaban enfocados, ¿no? Bueno, esto sí que es español. Anthony Giral, Giral al guión, cuidado. Que es una historia pues de cazadores de focas, muy europeo, muy dramático, muy de buen cine europeo. En fin, ya hablaremos de estos cómics. Me los voy a saltar un poco porque tampoco quiero automasacrarme, ¿sabéis? Bueno, aquí sí que tenemos un poco más de cómic español, si no me equivoco. Sí, ¿verdad? Josep María Pols y Steve Pols. El dibujante no lo tengo claro. Lo que pasa es que con ese apellido... Bueno, género muy... mirad, hay un poquito de género negro, potente. Clásicos artículos de cine. Estamos ahí en un momento. Y aquí, para cerrar, esto era un poco para cerrar la rúbrica, ¿sabes? Te colaban guión de Carlos Trillo, dibujo de Enrique Brecha, la historia de Albert Mayor, completo. Que tampoco eran una barbaridad de páginas, pero bueno. Entonces era como que te daban ahí un buen mix de artistas norteamericanos, un poco de argentino, un poco de español, un poco de francés, un poco de... Y a base de eso, de cómics selectos, pues ese era un poco el concepto que tenía la Cimoc, ¿no? Inicialmente, ya os digo, trabajaba mucho con autores que habían ido pasando de Tutén Editorial a Norma. También porque Norma tenía una estructura, sospecho que mejor a nivel de profesionalización, con pasta y demás, entonces para los autores debía ser más cómodos trabajar. Los aficionados ya sabéis que Norma Editorial siguió trabajando fuerte. Al principio, cuando llegó el momento de los superhéroes que se impusieron y empezaron a vender muy bien, Marvel y DC ya tenían licencias con sellos de aquí, entonces no pudieron meter la mano, y muy inteligentemente adquirieron los derechos para publicar los cómics de Dark Horse.
Así que, por ejemplo, Hellboy, Sin City, los cómics de Depredador, los cómics de Robocop, ¿Robocop o alguno? Terminator quería decir, pero ahora estaba pensando, no, Terminator, Alien y Depredador. Esos los editaron, los de Martha Washington también, superhéroes de Dark Horse que estaban editando. En esa época como que se metieron ahí en X-Men también de John Byrne, que hemos visto aquí alguna vez. Metieron un poquito en el tema de los superhéroes, seguían editando cómics europeos, si te podían meter alguna cosa franco-belga te la ponían, alguna cosilla española, los cómics de Aspiri también los editaba Norma. Y en cuanto llegó el momento de la crisis del cómic, 5 se cayó, por ejemplo, Norma empezó a editar los cómics de DC Comics, Vértigo, los de Vértigo, al final la mayor parte la acabó editando Norma. Y la verdad es que lo hizo pues muy bien, o sea, acabó teniendo, se notaba que había ahí un punto de estrategia de no querer estar identificada con un estilo concreto de cómic, sino vender todo lo que se pudiese, educando en el mejor de los sentidos a sus lectores, ¿no? En fin, ya os digo, he intentado que sea una no lectura, o sea, es un ojo para hablar simplemente de la CIMOC y identificar un poco, porque estos dos cómics que tenemos delante, estas dos revistas, me las guardo para un día ojearlo con tranquilidad y ahí sí hablar de los autores y hablar de cosas, ¿vale? O sea, que es un vídeo un poco de pasar por encima. ¿Os ha gustado? ¿No os ha gustado? ¿Lo he hecho bien? ¿Lo he hecho mal? ¿Os habéis perdido ya un poco de tanto hablar de revistas españolas y os gustaría que un día hiciese un mapa que más o menos las encajase todas? Va a ser difícil porque hay muchas que no tengo y de las cuales tengo que investigar, sobre todo, por ejemplo, las de terror, que había alternativas a la Creepy anteriores, la Rufus, la Vampus, la Delta, Dossier Negro, había de ciencia ficción también, luego había otras revistas como la Bésame Mucho, como la Blue Jeans, como la... ¿cómo se llama, tío? Había una que estaba centrada en el género negro, no me acuerdo, había muchas, es que había una barbaridad de revistas y de hecho conseguirlas todas va a ser un infierno mortal. Pero bueno, un día podemos hacer un mapa conceptual que más o menos las enganche todas para que os imaginéis el infierno que era ir a una tienda de cómics en esa época, siendo un veinteañero deseoso de aventuras. Pero bueno, sin más, ¿os ha gustado o no os ha gustado? ¿Lo he hecho bien, lo he hecho mal? Ponedmelo en comentarios, ¿queréis el taco de cómic que he enseñado al principio del cómic? Ponedmelo en comentarios, en el principio del vídeo. Cómics, mentiras y cintas de vídeo @gmail.com, que lo he dicho fatal. Cómics, mentiras y cintas de vídeo @gmail.com. Los comentarios son lo mejor del canal, así como el me gusta, que me encanta, el no me gusta, lo odio. Suscríbete y ya está bien, no te lo voy a decir más. Y comparte, que seguro que hay gente a la que esto pues le aporta cosas y le trae recuerdos de un momento fantástico. En fin, mucha gente conoció a autores como Frank Miller, como Simon Bisley, como el propio Joe Kubert, como los autores de Torgal, por ejemplo, Van Ham, por ejemplo, gente así, gracias a una historia suelta que se leyeron en la CIMOC. Gracias a una, es decir, esta era una revista que te podían gustar dos historias, el resto te podían dar igual, como os decía antes, y aún así siempre sacabas cosas, que era un poco el secreto de su éxito al final, ¿no? En fin, volveremos, amigos, volveremos. 2 palabras para despedirnos. Caos revistal. Caos revistal, amigos. Nos vemos.